Entonces, como tal, el electrocardiograma pues es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Un electrocardiograma no nos va a dar la función ventricular, no nos va a decir qué tan hipertrófico está el músculo, nada más nos da aproximaciones o estimaciones de lo que pueda estar pasando, ¿verdad? A través de la representación eléctrica de esas patologías. Entonces, por lo tanto, ¿qué parte sí podemos ver de la función cardíaca? Si dijimos que el gasto cardíaco es qué tanta sangre está latiendo en una unidad de tiempo, pues sí, si nosotros en el electrocardiograma podemos medir la frecuencia cardíaca, pues nos da una estimación de eso, pero no de toda la función cardíaca como tal, ¿verdad? Sí podemos ver trastornos del ritmo y de la conducción, nos puede sugerir hipertrofia de cavidades, como vamos a ver más adelante, patología metabólica, sobre todo lo referente a trastornos electrolíticos que afectan de una u otra manera los iones a nivel celular en el miocardio, patología isquémica, sobre todo en la patología aguda, o sea, los síndromes coronarios agudos, porque la patología isquémica crónica tampoco no da cambios sustanciales en el electrocardiograma. Y pues se puede determinar el efecto farmacológico del corazón, sobre todo cuando usamos fármacos cronotrópicos positivos como isoproterenol, la dobutamina o la dopamina, ¿no? O al revés, como la atropina, fármacos que alteran esa función y ahora causamos bradicardias, beta bloqueadores, todo eso. Entonces lo podemos determinar a través de un electrocardiograma. ¿Cómo se da el registro del electrocardiograma? Debe ser en papel milimétrico, térmico, ¿no? Y debe de correr normalmente a una velocidad de 25 milímetros por segundo para obtener estas medidas estándar del electrocardiograma, donde cada milímetro del electrocardiograma a esta velocidad, pues cada milímetro equivale a 40 milisegundos o 0.04 segundos, como ustedes lo quieran decir. Para mí se me hace más práctico milisegundos, 40 milisegundos. Cada 5 milímetros son 200 milisegundos. En la altura vemos nosotros el voltaje y por lo tanto cada milímetro vertical es equivalente a 0.1 milivoltios, cada centímetro es 1 milivoltio. ¿Ok? Entonces, así nosotros medimos y cuantificamos el electrocardiograma. Claro que el electrocardiógrafo lo podemos nosotros programar para que en vez de 25 milímetros por segundo corra a 50 milímetros por segundo. Entonces, eso ya nos altera qué tanto tiempo estamos midiendo en cada milímetro. O también podemos cambiar el voltaje y en vez de verlo, programarlo a 1 milivoltio, que son un centímetro, al doble o a la mitad. Entonces, todo eso hay que asegurarnos de primero ver en un electrocardiograma que nos muestren a qué velocidad lo corrieron y qué voltaje está programado. Entonces, debe estar programado a 25 milímetros por segundo la velocidad y a 1 centímetro o a 1 milivoltio del voltaje. ¿Ok? Entonces, esto es bien, bien importante que lo recuerden, porque luego les enseñan electrocardiogramas mal tomados y luego ven alteraciones donde no hay alteraciones. ¿Ok? Y recordemos que para la toma de electrocardiograma, pues están estas electrodos exploradores donde van a ir en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha. Y las precordiales van a ir, B1 va en cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B4, quinto espacio intercostal, línea clavicular media, B3, en un espacio equidistante entre B2 y B4, B5, quinto espacio intercostal,
línea axilar anterior, B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Es ahí donde deben de ir los electrodos exploradores normales de un electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones. También podemos poner derivaciones posteriores en el electrocardiograma, sobre todo para estudios de síndromes coronarios agudos en el paciente con isquemia aguda. Y entonces tendremos las derivaciones posteriores que nos continuamos del lado izquierdo, B7, quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, B8, quinto espacio intercostal, línea escapular, B9, quinto espacio intercostal, línea interescápulo vertebral. Entonces, esos son del lado izquierdo y lo mismo podemos hacer del lado derecho y completamos el círculo cardíaco. Ahora, recordemos que estas son las ondas y segmentos que vamos a observar en un electrocardiograma en cada ciclo cardíaco. Primero viene la onda P, que nos habla de la despolarización auricular. Después viene el segmento PR. Recuerden que los segmentos son las líneas isoeléctricas entre cada onda. Entonces, el segmento PR, recuerden que es isoeléctrico porque aquí es la función del nodo AB, la despolarización de las células transicionales que retrasan la conducción, y en este momento no se está despolarizando ningún músculo de ninguna parte, ni de las aurículas ni de los ventrículos, por eso es isoeléctrico. Y este es el retraso fisiológico que nos da el adecuado llenado ventricular. Y el intervalo PR incluye desde la despolarización del nodo sinusal hasta la despolarización de los ventrículos. Y este es el intervalo PR que debe de medir entre 120 y 200 milisegundos. Cuando este intervalo es menor a 120, hablamos de síndromes de preexcitación. Cuando es mayor a 200 milisegundos, hablamos de bloqueo AB. ¿Okay? Entonces es importante qué es un intervalo y qué es un segmento. Luego viene el QRS, que como ya veíamos cómo se forma el QRS normalmente, pues nos habla de la despolarización de los ventrículos y lo vamos a ver de distinta morfología en base al electrodo explorador que estemos viendo. Este electrodo explorador muy probablemente es B5 y B6 con imagen de bloqueo de rama derecha, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Después viene el segmento ST, que es el segmento isoeléctrico al terminar el QRS y antes del inicio de la onda T. Y este también es isoeléctrico porque aquí es la fase 2 del potencial de acción del músculo ventricular y que no se está despolarizando nada en ese momento, nada más está llevando a cabo la contracción muscular. Aquí es donde está actuando la miosina, la actina con el calcio y por lo tanto en ese momento no se despolariza más masa, nada más le está dando tiempo a la contracción efectiva del ventrículo. Luego viene la fase ascendente de la onda T, que es la fase 3 del potencial de acción y aquí ya inicia la repolarización ventricular. La fase descendente de la onda T es la fase 4 del potencial de acción y el intervalo ST tiene que ver desde el inicio del ST hasta el término de la onda T y este intervalo ST nos habla de todo lo que tiene que ver de la repolarización ventricular y es bien importante porque este intervalo puede haber mucho riesgo de arritmia, sobre todo en pacientes isquémicos agudos. El intervalo QT nos habla desde la contracción hasta la repolarización ventricular y este lo usamos mucho también por el riesgo de síndromes de muerte súbita cardíaca. Cuando el intervalo QT corregido está muy prolongado, hablamos de síndrome de QT largo o también cuando está muy acortado, hablamos de síndrome de QT corto, que son síndromes de muerte súbita cardíaca. Entonces, todo esto es importante tenerlo en mente a la hora de ver un trazo en el electrocardiograma. Entonces, veamos aquí cómo el intervalo PR nos habla de la despolarización auricular y el retraso hasta
antes del inicio de la despolarización ventricular, que está comprendida por el QRS. La fase 2 del potencial de acción del músculo miocárdico es el segmento ST y la onda T es de la repolarización ventricular. ¿Okay? Entonces el QT nos habla acerca del ciclo cardíaco ventricular, desde el inicio de la contracción hasta la relajación del ventrículo o los ventrículos. Entonces, para empezar a hacer interpretación del electrocardiograma, pues hay que seguir algunos pasos que nos pueden ayudar a ser más prácticos a la hora de ir de ir haciendo una interpretación adecuada para que no se nos olvide ningún paso. Lo primero que vemos es la frecuencia cardíaca. Entonces, como es un papel milimétrico, todo está medido exactamente por tiempos. Cuando tenemos un ritmo regular, la distancia entre dos ondas R nos es muy útil para sacar la frecuencia cardíaca, sobre todo cuando cae en cuadros grandes. Por ejemplo, si aquí hay un latido, un QRS, y nuevamente hay otro QRS aquí, inmediatamente vamos a hablar que tiene este paciente 300 latidos por minuto. Después, si es hasta acá, 150 latidos por minuto y así sucesivamente. Esa es una regla muy burda porque no todos los electrocardiogramas de los pacientes van a caer exactamente cada 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos hacer, si se nos olvida esta regla, pues es decir, ¿cuántos cuadrados grandes de 5 milímetros tenemos entre cada RR? Y entonces sacamos 300 entre los cuadros grandes es igual a la frecuencia cardíaca. Pero como les decía, es muy difícil que tengamos esa regularidad de la frecuencia cardíaca. Entonces es más común que veamos una R por aquí, otra R por acá, otra R por acá. Entonces medimos cuántos milímetros existe entre cada RR y lo dividimos 1500 entre el número de milímetros y esta es una frecuencia cardíaca más real. Eso es para pacientes con ritmos regulares. ¿Ok? Veamos este paciente con un ritmo irregular. Como aquí cada RR es distinto, pues no podemos hacer esas fórmulas previas que les comenté, porque entonces no tendríamos realmente una frecuencia cardíaca lo más exacta posible. Entonces, cuando tenemos ritmos irregulares como en FA, lo que hacemos es en 30 segundos, perdón, en 6 segundos, que son 30 cuadros grandes, vemos cuántos RSRs hay. Entonces, por ejemplo, en este hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí son 6 segundos. Entonces lo multiplicamos por 10 y la frecuencia ventricular media, así lo reportamos, frecuencia ventricular media, porque no es exacta, es de 150 latidos por minuto. Y en cambio acá, en este ejemplo de este otro paciente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo multiplicamos por 10 y la frecuencia ventricular media de este otro paciente es de 80. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Muy bien, continuamos. Bien, Doc, gracias. Entonces, la frecuencia cardíaca, nosotros al evaluar cuándo es normal o anormal, pues tenemos que también considerar la edad del paciente, ya que, por ejemplo, en recién nacidos, sus frecuencias cardíacas normales pueden ir hasta 160 latidos por minuto. En niños de 1 a 10 años, sus frecuencias cardíacas pueden ir hasta 120 latidos por minuto. Ya mayores de 10 años y adultos, lo normal es de 60 a 100 latidos por minuto y en atletas entrenados o de alto rendimiento, sus frecuencias normales pueden ir de 40 a 60 latidos por minuto y aquí es cuando realmente da problemas a los médicos cuando no
interrogan al paciente, ¿verdad? Nada más que ven el electrocardiograma y ven con 40 latidos, está bradicárdico, ocupa un marcapaso, ¿verdad? Por eso es bien importante no solamente ver el electrocardiograma, sino ver al paciente y todo el contexto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a definir el ritmo cardíaco que estamos viendo? Para empezar, el ritmo sinusal normal, pues es el más común que vamos a encontrar en los electrocardiogramas, pero no es el único ritmo. Podemos encontrar un ritmo auricular, un ritmo de la unión aurículo-ventricular o ritmo nodal, es igual, o ritmo idioventricular o de la red de Purkinje. Entonces, esos son los ritmos que podemos encontrar en un electrocardiograma. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es cada cual? Bueno, pues empecemos con el ritmo sinusal. Como se inicia en el nodo sinoauricular, pues la despolarización de los ventrículos y de las ondas P se va a dar de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Por lo tanto, va a haber ondas P que preceden, a cada QRS. Una onda P antes de cada QRS. Pero esta onda P debe tener una morfología positiva en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones que ven hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se acerca hacia abajo. Dijimos que el impulso va de arriba hacia abajo. Va a ser bifásica en B1 y B2. ¿Por qué? Si recuerdan, B1 y B2 están a nivel external. Entonces, la aurícula derecha está a nivel external derecho, la aurícula izquierda a nivel external izquierdo. Entonces, por lo tanto, cuando se despolarizan las aurículas, primero se despolariza la derecha y después la izquierda, y por lo tanto, en B1 o B2, primero va a haber una onda positiva, que es la aurícula derecha, y una negativa, que es la aurícula izquierda, porque se aleja de B1. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo a través de la teoría del dipolo, como habíamos dicho. Si se acerca a B1, se marca positiva. Si se aleja de B1, se marca como negativa. Y eso es lo que nos traduce esa onda P bifásica en B1 y B2. La parte positiva es la onda P derecha, la parte negativa es la aurícula izquierda. El intervalo PR en un ritmo sinusal debe tener una duración de 120 a 200 milisegundos, como veíamos previamente. La frecuencia cardíaca normal varía de 60 a 100 latidos por minuto en el ritmo sinusal, aunque puede haber bradicardia sinusal y taquicardia sinusal. Pero esa ya es más una alteración que un ritmo normal. Ahora, ¿cómo vamos a ver un ritmo auricular? Pues a diferencia del ritmo sinusal, en este también pueden haber ondas P antes de cada QRS. Es por eso que muchos de los médicos nunca ven un ritmo auricular, porque creen que toda onda P antes de cada QRS es un ritmo sinusal. No se ponen a ver la morfología de la onda P. Y aquí es bien importante checar eso, la morfología de la onda P. Recordemos que si el impulso viene de arriba a abajo, entonces siempre va a estar positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR. Pero si vemos una onda P positiva en ABR y negativa en D2, D3 y ABF, quiere decir que el impulso en ese paciente se está generando de abajo hacia arriba y es por eso que puede haber ondas P positivas en ABR y negativas en D2, D3 y ABF. Entonces, aunque haya onda P antes de cada QRS, es distinta a la sinusal y por lo tanto ya no es un ritmo sinusal, es un ritmo auricular. En este ejemplo que les estoy poniendo, un ritmo auricular bajo. Y por lo tanto, muy probablemente el segmento PR va a estar muy corto. ¿Por qué? Porque inmediatamente se despolariza el nodo AB, porque por aquí se está despolarizando las aurículas, ¿verdad? Entonces tarda mínimo de tiempo en llegar al nodo AB y por lo tanto el intervalo PR va a ser también corto. ¿Ok? Cuando nada de por aquí arriba
está llevando el control de marcapasos. El siguiente en entrar en acción es el nodo AB. Entonces es un ritmo de escape. Cuando deja de todo funcionar esto, el siguiente que sale al rescate para que no deje de latir el corazón es el nodo AB. Entonces, como este tiene células transicionales, son células que dentro de su fisiología, ya habíamos visto, se encargan de disminuir la frecuencia o la velocidad de conducción. Por lo tanto, el nodo AB va a disparar o a llevar una frecuencia mucho menor a la del ritmo sinusal. Por lo tanto, vamos a encontrar frecuencias entre 40 y 60 latidos por minuto, porque así es su fisiología. Y por lo tanto, no va a haber ondas P, o pueden estar después del QRS o dentro del QRS, porque puede despolarizar retrógradamente a las aurículas. Pero por lo general no va a haber ondas P. Y el resto del QRS va a ser exactamente igual al sinusal, con las mismas características, porque va a usar las vías de conducción normales de las ramas del haz de His. ¿Qué pasa cuando el nodo AB también está dañado junto con el nodo sinusal y las aurículas? Entonces, como ritmo de escape último que tiene el corazón antes de dejar de latir es las fibras de Purkinje, pero como estas son células menos especializadas que las otras, su frecuencia de disparo van a estar entre 20, máximo 40 latidos por minuto. Son ritmos agónicos que si no les hacemos nada a los pacientes en esos momentos, pues va a terminar muriendo en pocos minutos, máximo horas, el paciente. Entonces, estas fibras de Purkinje disparan a 20 a 40 latidos por minuto. No va a haber ondas P porque no están funcionando ninguna de las células de más arriba. Dependiendo de dónde dispare, si es, por ejemplo, las fibras de Purkinje de la rama derecha, van a conducir como si fuera un bloqueo de rama izquierda, y al contrario, si el impulso se genera en las fibras de Purkinje de la rama izquierda, van a conducir como si tuvieran un bloqueo de rama derecha. Y son complejos muy anchos, abigarrados, porque toda la conducción se hace a través de tejido no especializado de conducción, a través del sinsitio ventricular. Y esas son las características de los ritmos que podemos encontrar en un electrocardiograma. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, lo siguiente que vamos a interpretar, ya tenemos frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. Ahora vamos a ver el eje eléctrico del corazón. ¿Y qué es el eje eléctrico? Pues es el vector principal de despolarización. Los ejes eléctricos, cuando uno piensa en ello, la mayoría pensamos en el eje eléctrico ventricular, que es del QRS, pero también tenemos el eje auricular y el eje de repolarización ventricular. Entonces tenemos el eje de P, de despolarización auricular, el eje de QRS, que es como tal el del ventrículo izquierdo de la despolarización ventricular, y el eje de T, que es el eje de repolarización ventricular. Entonces, esto nos habla de la suma de vectores que se dan en ese momento. El eje de P, como ya veíamos previamente, que viene de despolarización de las aurículas, el eje principal viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Y por lo tanto, el eje de P normal va a ir entre 30 y 60 grados, el eje de P. El del QRS también viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y el eje normal del ventrículo izquierdo o del vector de despolarización ventricular va de 0 a 90 grados. Hay quienes dicen que desde menos 15 hasta 120 grados es lo normal, pero realmente lo normal es de 0 a 90 grados. Este es el eje normal del QRS. Y el eje de repolarización ventricular es exactamente al de despolarización, nada más que viene siguiendo a ese vector de despolarización ventricular. Entonces el eje de T
debe seguir al eje de QRS, ¿ok? Entonces, ¿cómo sacamos el eje eléctrico del corazón? Pues el eje eléctrico se saca a través de ver las derivaciones de extremidades, no las precordiales. No nos vamos a fijar de B1 a B6. Esas no nos sirven para evaluar el eje eléctrico. Siempre nos vamos a ir a las bifásicas y a las unipolares de las extremidades. Y entonces tenemos esto. Recordemos que ABR D1, por ejemplo, es una bipolar donde negativo es hacia la derecha y positivo hacia la izquierda. D3 es negativo hacia el brazo izquierdo y positivo hacia abajo. D2 es negativo hacia el brazo derecho y positivo hacia el brazo izquierdo. Y las unipolares siempre son positivas hacia donde están ellas. Por ejemplo, positivo hacia el lado derecho en ABR, positivo hacia el lado izquierdo en ABL y positivo hacia abajo en ABF. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las unipolares de las extremidades. Entonces, en base a esto y hacia dónde se dirigen, nosotros vamos a poder sacar el eje eléctrico cardíaco. Recordemos cómo se divide a partir de esas derivaciones el eje eléctrico cardíaco. Recuerden que puede ser un plano cartesiano, donde ABF está de 90 a menos 90 grados. D1 va de 0 a 180 grados. ABR de menos 150 a más 30 grados. D2 de menos 120 a más 60 grados. D3 de menos 60 a menos 120 grados. Y ABL de menos 30 a 150 grados. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante a la hora de evaluar el eje eléctrico. Tienen que guardarse esa imagen en su mente para poder establecer bien el eje eléctrico. Y entonces, en base a eso, tenemos 3 reglas para determinar el eje cardíaco. Lo primero que nos dice, la primera regla es que el eje es perpendicular a la derivación más isodifásica. ¿Y por qué se imaginan que sea eso? Recuerden que en la teoría del dipolo, la derivación isodifásica, ¿qué quiere decir que es isodifásica? Que tiene lo mismo de positivo a lo mismo de negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta derivación es la central a donde pasa el eje. Lo mismo se acerca, lo mismo se aleja. Entonces está viendo cómo pasa el vector principal de despolarización. ¿Sí entienden eso? Sí, Doc. Ok, entonces, como esta está viendo al vector principal y vemos que D1 va de brazo derecho a brazo izquierdo, esta es D1, el eje está pasando a través de ella. Y entonces el eje va a estar aquí. Ahora, ¿hacia dónde se dirige ese eje? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Pues hay que ver las otras dos derivaciones. Si D2 es positiva y D3 positivo, decíamos que D2 y D3 son positivos hacia abajo. En este caso, si la isodifásica es D1 y D2 y D3 son positivas, el eje está a más 90 grados. En caso contrario, tenemos igual la isodifásica en D1, pero ahora D2 y D3 son negativas, quiere decir que el eje se está yendo hacia arriba. Por lo tanto, el eje en este caso está a menos 90 grados. ¿Ok? ¿Sí entendieron por qué? Sí, Doc. Doctor. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando D2 es la isodifásica? Recordemos que D2 viene de menos 120 grados a 60 grados, ¿sí recuerdan? Entonces, su perpendicular es ABL, que viene de menos 30 a más 150 grados. Recuerden siempre este esquemita, ¿no? De 2 menos 120 a más 160. Entonces, su perpendicular
Recuerden que la perpendicular es una línea imaginaria que cruza exactamente en 90 grados a la línea de base. Entonces, D2, su perpendicular es ABL. Y entonces, para ver hacia dónde se dirige el eje principal que está pasando por D2, pues vemos D1. Si D1 es negativo, quiere decir que está hacia la derecha. Y D3 es positivo, quiere decir que está hacia abajo. Entonces, el eje viene hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, en este caso está el eje a más 150 grados. ¿Ok? En caso contrario, la misma derivación isodifásica, pero ahora D1 es positivo, o sea, se dirige hacia el brazo izquierdo, y D3 es negativo, se dirige hacia arriba, hacia el brazo izquierdo. Entonces ahora el eje se dirige hacia menos 30 grados, porque la perpendicular es ABL. ¿Sí captaron este? Sí, doctor. El secreto está en conocer este diagrama y recordarlo, para que sepan por dónde pasa el eje y cuál es su perpendicular. Entonces, volvemos a otro ejemplo. En D3. Si D3 es la isodifásica, D3 viene de menos 60 grados a más 120 grados. Su perpendicular es ABR, que viene de menos 150 a más 30 grados. Entonces, por aquí pasa el eje, en este caso, porque lo está viendo D3, positivo y negativo, tanto se aleja como se acerca, ¿ok? Entonces, vemos D1 es positivo, entonces se está acercando hacia el brazo izquierdo, y D2 es positivo hacia abajo, entonces va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, en este ejemplo, el eje está a más 30 grados, todo se dirige hacia acá. En este otro ejemplo, D3 es el mismo isodifásico, pero ahora D1 es negativo, entonces se acerca hacia el brazo derecho. D2 es negativo, se acerca también hacia arriba y hacia el brazo derecho. Entonces, en este ejemplo, D3, el eje está a menos 150 grados, porque todo se acerca hacia el brazo derecho. Eso es cuando tenemos las derivaciones bifásicas como las isodifásicas, ¿ok? ¿Qué pasa en los ejemplos donde las unipolares son las isodifásicas? Pues incluso todavía más fácil. Si ABR es la isodifásica, que dijimos que ABR va de menos 150 a más 30 grados, su perpendicular es de 3, que viene de menos 60 a más 120 grados. Para saber hacia dónde se va el eje, nada más volteamos a ver ABF. Si ABF es negativo, pues el eje se va a menos 60 grados, o sea, hacia arriba. Si ABF es positivo, el eje se va a más 120 grados, o sea, hacia abajo. ¿Qué pasa si ABL es la isodifásica? Pues vemos cuál es su perpendicular. La perpendicular es de 2, que va de menos 120 a más 60 grados. Para saber hacia dónde se va este eje, volteamos a ver lo mismo, ABF. Si ABF es positivo, pues el eje se va a 60 grados, hacia donde es lo positivo. Si ABF es negativo, el eje se va hacia arriba a menos 120 grados. Y todavía más fácil en ABF, porque ABF es la vertical, y si esa es la isodifásica, pues la perpendicular realmente es D1, y para saber hacia dónde se dirige el eje, pues nomás volteamos a ver D1. Si D1 es positiva, está a 0 grados. Si D1 es negativa, está a más 180 grados o menos 180 grados. Es lo mismo. ¿Dudas, preguntas de esto? Bueno, ya va a terminar esta sesión, entonces vamos a pararlo aquí. Y vamos a conectarnos en 5 minutitos, ¿ok? Muy bien, Doc. Ok, doctor. Muy bien.